Y ahora pasamos a la entrevista con el maestro Rolando Israel Rodríguez García, ampliamente conocido en el ámbito universitario, sobre todo en la docencia en la Academia de Historia. Y pues lo tenemos aquí, vamos a hablar acerca de la importancia del significado de las ofrendas en nuestro país. Bienvenido, maestro Rolando, es un placer. No, al contrario, un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues fíjate, maestro, que esto que acabamos de pasar acerca de las ofrendas que, pues, en la versión de Catrinas ya trascendió para muchos lugares, hay en Italia, en Sí, España, en Nueva York, apenas en Times Square. Y esto tiene que ver con la historia, porque claro. la historia siempre se caracteriza por tres aspectos importantes, que es el tiempo, el Sí, espacio, un suceso que tiene que ser importante a sí, fuerza, pero no podemos olvidar al hombre. Así es. así es, claro. ¿Y qué es lo que nos puedes decir acerca del significado, la importancia de la historia en este tema de las ofrendas? Claro, en México pues es una tradición milenaria y como sabemos es una tradición además sincrética, ¿no? De hecho, bueno, el reconocimiento pues a los muertos y a la muerte es casi universal, está presente en muchas culturas, pero en México especialmente pues hay una tradición desde las culturas prehispánicas que también pues tiene una diversidad. Está esta noción, por ejemplo, del Shilvadá, el inframundo en el caso del mundo maya, ¿no? Donde también hay historias, tradiciones, leyendas, está inmersa en la mitología. Y por supuesto, bueno, y en el caso de, por ejemplo, de la cultura zapoteca, pues también hay ofrendas que datan de hace muchos siglos. O sea, bueno, de hecho, desde los olmecas, que es la primera cultura en México, pues hay ya registros de funerales y mortorios. En el caso de los zapotecas es muy interesante porque hay ofrendas donde hay referentes tanto a la muerte como a deidades de la muerte, está el dios murciélago, y hay, por ejemplo, en Yagul hay tumbas donde están tallados estos personajes, pero además también está tallado el tecolote. Recordemos este dicho, cuando el tecolote canta, entonces son mensajeros de la muerte. Entonces parece que de ahí viene una tradición importante. Y bueno, lo que está como más, es más conocido pues es la tradición del centro. Esta visión del viaje que hacen las personas durante 4 años y dependiendo la forma de la muerte, pues hacia dónde van, ¿no? Están los guerreros que se iban a acompañar al sol, están los elegidos por Tlaloc, que se iban al Tlaloc, que era como una especie de paraíso, está el lugar a donde iban los niños pequeños y la mayor parte de las personas pues iban al Mictlán, pasando por una serie de pruebas. Eran 9 niveles donde tenían que pasar por una serie de pruebas y al final de 4 años pues ya llegaban al lugar de descanso eterno. Y bueno, esto materialmente pues se relacionaba con el proceso de putrefacción del cuerpo humano, que más o menos es eso. Pero ellos lo percibían como esto, el desgaste del cuerpo, de la carne que se iba desprendiendo, pues tenía que ver con esas pruebas, ¿no? Ahora, llega después los españoles, introducen el cristianismo, que también ellos tienen una tradición. De hecho, las festividades que hoy conmemoramos, 1 y 2 de noviembre, son tradiciones medievales. En el siglo X se estableció la de Todos Santos, donde las iglesias, las parroquias en Europa sacaban las reliquias, que muchas veces eran restos de santos, y las exhibían. Y de ahí se comenzó a establecer esto en varias parroquias, porque además mucho del atractivo de algunas de estas eran las reliquias que tenían de algunos santos. Y después ya en el siglo XV se estableció la festividad de los fieles difuntos, adjunto a esto también celebrar a los difuntos, ¿no? Y después esto se fue combinando y se creó un estado, una festividad sincrética donde las dos cosas se fusionaron, ¿no? Y bueno, ahora tenemos esta festividad importante en México que además ha tenido una proyección prácticamente a nivel mundial, ¿no? Ahora muchas personas están muy atentos a lo que hacemos e inclusive lo quieren replicar.
Sí, porque realmente se están dando cuenta que es ficción lo que ellos están haciendo. Ujú, Es decir, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos. Tiene una sociedad con 50 millones de personas ujú, adictas y casi 1 millón de personas que están muriendo por problemas o consecuencias de drogadicción, ¿no? ujú, No tienen enlazado eso que nosotros traemos, ¿no? claro. Por ejemplo, los hijos a los 18 años, o si no es que antes ya están de salida, y aquí hay muchos que 20, 30 años o hasta 40 y siguen en la misma familia. Ujú, Se conserva el núcleo, se conservan valores familiares, ¿no? ujú, Entonces nosotros lo que hacemos aquí en México, bueno, creo que en parte de lo que es América, lo que era Mesoamérica, arrancando con México, exceptuando Estados Unidos, sí conservamos mucho las costumbres y claro. sobre todo en los pueblos. Ujú, Los pueblos creo que son los que están creciendo en el rescate. En Atlisco tenemos a Huaquechula fundamentalmente por ajá, las ofrendas, claro. pero ya sigue Tochimilco y ya sigue también Temismanalco y paréceme que Atzicihuacán ya también está involucrándose y entonces en esas poblaciones de la periferia es donde están resurgiendo con mayor énfasis estas tradiciones para que participemos con los vecinos de otros estados nuestras tradiciones y créeme que están teniendo efecto. Atlisco ya es una locura. Claro, porque además es una cuestión que se remonta precisamente a las tradiciones, en contraste, por ejemplo, con la festividad del Halloween, que bueno, también tiene su parte interesante, también parte de una visión sobre la muerte, pero allá se ha mercantilizado mucho, ¿no? O sea, es decir, todos los productos se compran, hay toda una industria alrededor de, y aquí no, se maneja mucho de manera tradicional, de manera artesanal, se recurre precisamente a los artesanos que hacen pues todos los instrumentos, las veladoras, las ollas, etcétera, y además los platillos, ¿no? Que es algo que es muy importante poner, porque además se remite a la familia. Y eso en México es muy, muy importante todavía. La, la conexión familiar y la conexión entonces también con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pues es muy importante porque a partir de esto se rescata su imagen, su recuerdo sobre todo, ¿no? Y pues es también además creo que es, hay una variedad interesante en México de cómo se celebra, o sea, esta parte de la esencia, pero además las formas son variadas, ¿no? Mencionaba el caso de Huaquechula, que además son también muy famosas, Sí, se hacen recorridos, bueno, que ha aprovechado los ayuntamientos ahí para promoverlo, y son ofrendas muy hermosas, ¿no? sí, sí. Contrastan pues en la región estos altares de color blanco, con los niveles, Con los los niveles. espejos y demás, ¿no? Y hay, por ejemplo, otras, en Oaxaca, por ejemplo, donde la gente va a los panteones, Chiapas, Michoacán, que van a Janitzio, en la se ve noche. hermosísimo Sí. el lago con las veladoras y demás. Entonces también hay variedad también ahí en las formas y eso también forma parte de la propia cultura de la localidad. ¿No? Y sobre todo eso, resaltar la parte de la tradición familiar.